Buen día, nosotros somos el grupo de trabajo Arrabio de la materia Tecnología Industrial 3. A continuación, expondremos acerca de nuestro trabajo de investigación acerca de la máquina de coser industrial. Introducción. La presente investigación pretende abarcar las etapas primordiales de la fabricación de camisas sport, dando énfasis en la máquina que la fabrica, en este caso una máquina de coser industrial o coloquialmente conocida como rana de coser, brindando detalles de mercado, fichas técnicas que las piezas y materiales que conforman la máquina de coser y la materia prima, así como su impacto en la sociedad y resaltando su gran valor para la sociedad actual, ya que la máquina de coser brinda uno de los bienes que tiene mayor utilidad y demanda por las personas de varios países. Como equipo investigador, mostrar el proceso de producción de las máquinas de coser es de gran utilidad, ya que ayudará a conocer mejor la maquinaria que entrega un bien de consumo masivo. Objetivos. Como objetivo general tenemos conocer el proceso de producción de las máquinas de coser industriales y su utilidad para la sociedad y los mercados. Objetivos específicos. Detallar las implicaciones del proceso de fabricación de máquinas de coser de uso industrial. Exponer el detalle del mercado y utilidad del producto. Alcances y limitaciones del trabajo. Alcances. Detallar el proceso de producción de una máquina de coser. Conocer su impacto en el mercado. Limitaciones. No todo el equipo investigador se encuentra elaborando en el rubro textil y de maquilas. No diseñar un modelo acorde a las necesidades de la industria. Antecedentes. En la actualidad, las grandes empresas en el rubro textil de fabricación de prendas de vestir generan enormes ganancias debido a la alta demanda que el producto posee. Esto a su vez va relacionado a la demanda del mercado y a la utilidad de la maquinaria textil, ya sea esta maquinaria de tapa costura, decorado de cuello, decorado de manga y rana, etc. Para eso, la mayor parte de las empresas industriales ha acoplado sus módulos de producción a un flujo de trabajo en el cual a cada operación le representa una maquinaria distinta. En la actualidad, las pequeñas maquilas también poseen la factibilidad de generar sus propias siluetas, por lo cual contar con un análisis de preproducción de una camisa es de utilidad para brindar otras perspectivas de fabricación que pueden ser implementadas con el fin de obtener mejores resultados. Generalidades. Conceptualización del producto. ¿Qué es? Las máquinas de coser industriales son más grandes, rápidas y variadas en su tamaño, costo, apariencia y tareas. Estas, a diferencia de las máquinas domésticas, se usan generalmente para una sola tarea y soportan largos periodos de operación continua. ¿Qué hace? Su función principal es conformar un conjunto de vestimenta básico de una persona. ¿Dónde se usa? Su utilización a gran escala la podemos encontrar mayormente en las textilerías o maquilas, además de poder encontrarlas en pequeñas sastrerías que cuenten con la maquinaria adecuada. ¿Quién lo usa? El personal de las maquilas, textilerías o cualquier individuo que se encuentre capacitado para su uso. ¿Para qué lo usa? Generalmente se utilizan como una herramienta de fabricación de prendas de vestir en grandes cantidades, ya que si hablamos del uso industrial nos referimos a lotes de piezas superiores a 1000 unidades. ¿Cómo se usa? Normalmente es utilizado como herramienta para la fabricación en gran escala de piezas de vestir, en este caso camisas sport. ¿Cómo funciona? Su funcionamiento varía según el modelo, pero mantienen el principio básico de enhebrarse y colocar la tela en una posición específica. ¿Cuánto debe resistir? Esta dependerá del mantenimiento correctivo, preventivo y de la cantidad de horas trabajadas. ¿Cuándo se usa? Su utilización en las industrias dependerá de los horarios laborales de cada empresa. Buenas noches, vamos a proceder con la parte de mercado de nuestro trabajo de investigación. Para empezar, debemos de determinar quién es el responsable o los responsables de usar el producto en cuestión, en este caso, pues la máquina de coser industrial, ¿verdad? Eh, entonces, ¿quién lo usa? ¿Quién es la persona responsable de poner en funcionamiento la máquina de coser? Pues toda persona que esté capacitada y entrenada adecuadamente para trabajar y confeccionar las prendas de vestir, ¿verdad? Que se elaboran de parte de la empresa o la industria textil en este caso. Serían, bueno, los operarios y los empleados del departamento de producción y, por supuesto, los encargados de supervisión
del piso de producción de la industria textil, y tienen que ser los primeros, obviamente, en conocer bien el funcionamiento de la máquina de coser, ¿verdad? Eh, ¿Dónde se usa? La máquina de coser industrial pues, se usa principalmente dentro de las instalaciones de una industria textil. Eh, bueno, más específicamente y obviamente en el departamento de producción y confección de prendas. Eh, pero su uso no está solamente limitado al rubro industrial, ya que también es posible tener, pues como de forma particular, una de estas máquinas de coser industrial. ¿Bajo qué condiciones en un ambiente laboral se usan las máquinas de coser industriales? El uso del equipo tiene que ser implementado bajo condiciones de orden y de higiene y con las precauciones de seguridad correspondientes. Eh, Aquí en la presentación tenemos algunos ejemplos. Pueden ser recogerse el cabello, ¿verdad? En caso de que se tenga largo, para que no se atasquen en la rueda de la máquina o incluso en la aguja de la máquina. Otra sería mantener el equipo en un ambiente iluminado completamente para evitar el esfuerzo de la vista excesivo. Otro sería colocar los pies sobre el pedal, pie derecho un poco más separado y más adelante que el pie izquierdo. Y otro podría ser que el operador o usuario debe mantener una postura firme y erguida, ya que pues se expone eh, con un periodo bastante prolongado de tiempo a su función, por lo que puede conllevar a lesiones musculares de la espalda, de la columna, etcétera. Eh, Sin embargo, pues hay otras medidas no menos importantes que den seguridad al usuario a la hora de utilizar el equipo. Por ejemplo, no usar bancos ni taburetes por la misma cuestión de la postura firme y erguida que tiene que mantener el operador durante su función. Otra es al enhebrar la aguja de la máquina, eh, retirar los pies del pedal o el acelerador de la máquina, ya que pues podría conllevar a un incidente si por accidente moviera el pedal y la aguja al mismo tiempo, ¿verdad? Otra sería no acercar demasiado los dedos a la aguja por el mismo motivo, evitar incidentes. Y de este lado se aconseja pues usar un dedal, ¿verdad? Metálico de preferencia para en cualquier caso que se ignore cualquiera de las medidas anteriores, evitar un incidente, una lesión, etcétera. Y otra, pues no usar ni anillos ni brazaletes en el puesto de trabajo. Pasamos a la parte de cuáles son las expectativas del cliente respecto al producto. Eh, Primer punto, la funcionalidad. Eh, las máquinas industriales de costura son las que nos permiten realizar trabajos con telas o materiales más complicados, más duros, más resistentes, por lo que los trabajos que permiten confeccionar son mucho más resistentes, permitiendo hasta trabajar con tapicería sin tener problemas con la aguja. Cabe destacar que pese a ser denominadas industriales, podemos tener una en nuestra casa sin problema, como mencioné anteriormente, aunque es cierto que pues estas se utilizan más en fábricas, maquilas, en industrias de la moda, textil, pues por su capacidad, ¿verdad? Su funcionalidad y su velocidad para trabajar. Otro punto es la durabilidad. Pues si bien la máquina de coser posee una vida útil determinada por el fabricante aproximadamente pues, entre los 15 y los 20 años, hay otros factores que pueden ya sea pues alargarla o reducirla en su defecto, ¿verdad? Una de ellas es el mantenimiento. Dado el uso recurrente e intensivo de las máquinas, gracias a la demanda de las industrias textiles,
es necesario darles una limpieza, un ajuste, un chequeo, pues esporádicamente, ¿verdad? Para que éstas pues, vayan durando un poco más de tiempo. Otro sería el uso adecuado, que el usuario o el operador esté entrenado y capacitado debidamente para su uso, ya que un uso pues incorrecto puede como arruinar la máquina. El otro sería la obsolescencia, perdón. Este es un aspecto relativamente pues incierto, diría yo, a la hora de la fabricación del producto y que con el tiempo pueden identificarse como las partes que potencialmente se vuelven obsoletas dentro del funcionamiento de la máquina, ya que van surgiendo pues nuevos avances en la industria, en la ya sea mecánica. Entonces, el funcionamiento de la máquina puede volverse obsoleta. Y otra puede ser la limitación legal, ¿verdad? Una limitación legal, si llega a existir alguna, sobre el producto, sobre el activo que determine, digamos, una prohibición hipotética para el uso de la máquina por X o Y motivo, ¿verdad? Apariencia. Las máquinas de coser, pues, industriales son de mayor tamaño que las domésticas, obviamente. Y eso es gracias a las diferentes funcionalidades que estas pueden tener. Pero en general, pues son máquinas eh, similares, ¿verdad? En aspecto. Las industriales con las domésticas, aunque sí varían en el tamaño. El precio, pues en un primer momento, lo más llamativo puede ser el costo elevado de una máquina de coser industrial comparado con el de una máquina eh, doméstica, ¿verdad? Pero, o sea, lo anterior es debido a que sus prestaciones se corresponden a técnicas más complejas. Por tanto, la tecnología que usan las máquinas de coser industriales son más profesionales que una de doméstica. Entonces, por eso se hace tan complicado encontrar máquinas de coser industriales a un precio pues, cómodo o barato. Siguiente punto es el área de mercado. El área de mercado, que en este caso, pues, dado que la máquina de coser es de modelo industrial, el producto está enfocado en abastecer a empresas e industrias del segundo sector económico, ¿verdad? El sector industrial, lo que abarca evidentemente el rubro de las industrias textiles. ¿Cuáles son las características del mercado consumidor? El sector industrial, ¿verdad? En un ámbito más profesional, eh, las industrias textiles pueden producir una gran cantidad de unidades, por ende suelen consumir mucho más recursos, por lo cual se dan diferentes situaciones. Una de ellas puede ser la necesidad de contratar a una gran cantidad de usuarios para alcanzar cumplir la meta, ¿verdad? La demanda de producción que tiene la empresa. Eh, lo anterior puede conllevar a una compra-venta del producto eh, al por mayor de la máquina de coser, ¿verdad? Y bueno, el uso recurrente e intensivo de las máquinas sugiere que con el tiempo eh, estas se estropearán y generarán una necesidad de compra de, de las máquinas de coser. Bueno, diferentes factores que van a ser fundamentales en el volumen de producción de las máquinas de coser industriales. Uno sería la cantidad de unidades a realizar, los diferentes estilos a realizar, ¿verdad? De prendas o de lo que sea que se vaya a realizar, la exigencia del cliente que está, pues, que realizó, ¿verdad? La orden de compra y las órdenes que se tengan en cola, ¿verdad? Las órdenes de producción que se tengan en cola de parte de la empresa. Y en la oferta, pues, tenemos
En el caso de las máquinas de coser industriales, pues poseen una amplia gama de modelos que están acorde a las necesidades o para una operación específica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Arriba están los productos que son sustitutos de cualquier máquina de coser industrial. Tenemos la máquina de coser overlock de 5 hilos industrial, la máquina de coser overlock de 3 hilos industrial y la máquina de coser recta industrial. Y estos que están abajo son los productos que son similares, los productos que realizan una función similar, pero tienen formas diferentes, ¿verdad? Para realizarlo, primero tenemos la máquina de coser recta industrial pesada, luego la máquina de coser recta industrial ametralladora, ¿verdad? Y la máquina de coser collareta y tapa costura. Gracias. Especificaciones. ¿Qué se quiere lograr? La esencia de la fabricación de nuestras camisas deportivas se concretan con buenas prácticas ambientales en relación a los de la materia prima para fabricar nuestro producto, y más en nuestro caso en el área de textiles. Para esto se ha aplicado una planeación para detallar el proceso de producción que posee como propósito minimizar los impactos negativos financieros de la empresa, mejorar la eficiencia en la fabricación de nuestro producto, generando un impacto social para el mercado en el que está pensado el mismo. Siguiente pregunta: ¿por qué y para qué se quiere el producto, verdad? Si se quiere llegar a un desempeño operativo sostenible, requerirá más que impulsar ahorro y responsabilidad en el uso de ciertos recursos. La esencia del desarrollo sustentable, ya que se lleva a cabo en el proceso de producción con una máquina de coser industrial, promoviendo una mejor calidad de producto. Posteriormente tenemos la pregunta de cuál es el costo total o presupuesto requerido. El costo total que demanda la capacitación para operarios está siendo cubierto por la empresa, asimismo como costo de materia prima, adquisición de maquinaria, etc. Adicionalmente, el cálculo de costos necesarios para llevar a cabo la operación con la gestión adecuada es realizado por medio de las metodologías PMP y FIFO, con el fin de realizar una gestión eficiente y maximizar los ahorros de la empresa de las existencias del producto, detallada posteriormente en este mismo reporte. Y por consiguiente tenemos a qué fuentes de financiamiento recurrirá la empresa. La inversión inicial por medio de los socios de la empresa cubre gastos pertinentes para el inicio de las operaciones del primer trimestre. La gestión de stock eficiente del primer mes dará posibilidad de reinvertir para el inicio del segundo trimestre. Por consiguiente, el segundo mes del primer trimestre dará resultados para el segundo mes luego del segundo trimestre, por lo tanto estableciendo las bases de ventas autosustentables con un semestre de anticipación. Explicación del FODA. Entre las fortalezas tenemos el cumplimiento con los tiempos de producción al momento de cerrar las órdenes del trabajo. La segunda, costos de manufactura competitivos. Luego tenemos los procesos de línea de productos adecuados a la manufactura, aseguramiento en la calidad en cada etapa del proceso de manufactura de las prendas y el buen control de las salidas de camisas en stock. En las oportunidades, tenemos que podemos adquirir una cartera de proveedores que cumplan con los plazos de abastecimiento establecidos. Fácil adaptación a líneas de productos. También tenemos el mejoramiento en la visión de la calidad de los productos, la mayor capacidad de confección en maquinaria manufacturera y la fácil identificación de la trazabilidad de las órdenes de producción. Entre las debilidades, contamos con no realizar de manera concreta el cierre en el sistema interno de la compañía. También tenemos la pérdida por los costos de desperdicios de tela. Poco espacio para el almacenamiento de materia prima.
falta de personal para cumplir con la producción requerida y la recurrencia en la salida de camisas con defectos. Dentro de las amenazas tenemos los errores en la planta de producción. También tenemos el descuido al momento de cuadrar las órdenes de producción PO, la dificultad en el abastecimiento de las materias primas y bienes de capital. Y por último, la interrupción en los servicios básicos necesarios para operar, entre ellos la luz. Yo soy Alexander y la parte que me corresponde es el análisis de producto. Así que vamos a iniciar. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Yo les voy a hablar un poco del análisis de producto, la descripción general del proceso de producción de una camisa. Como primer punto tenemos la entrada, que es donde la tela entra al canva de costura. Posteriormente pasa a formar parte de las órdenes de prioridades de pedidos. Luego pasa por el departamento de planificación y posteriormente es movilizado por el materialista que se encarga de abastecer los módulos de producción con los materiales. Y bueno, después es auditado por calidad. Después tenemos el proceso. Si es aprobado, inicia el proceso de costura. Si el proceso anterior, el de entradas, todo está bien y no se da ningún caso de rechazo en la tela y no se tiene que devolver ni nada, entonces se continúa con el proceso de costura. Pasa por la línea de producción para posteriormente pasar a la revisión de calidad y empacar. Materialistas recolectan producto terminado de los canvas en los módulos de producción para posteriormente pasar a la siguiente fase si lo amerita. Esto va a depender de la trazabilidad de la orden de producción y de ser el caso contrario pasará a empaque para ser entregada al cliente. Bien, después tenemos la tabla, que es donde tenemos las entradas o insumos, tenemos los procesos y tenemos las salidas. Básicamente los procesos aquí están más detallados de los que les mencioné en el punto anterior. Así que como las entradas o insumos tenemos el packing list de entrada, tenemos los hilos, la maquinaria, los órdenes de producción, la tela que se recibe en bultos de tela y la electricidad. Y los procesos se describen en los siguientes pasos. Número 1. Recibimiento y asignación por parte del Departamento de Planificación. Número 2. Materialista abastece los módulos de producción. Número 3. Supervisor y calidad realizan inspección de tela. Número 4. Pasa por proceso de costura. Se unen las partes traseras y delanteras del torso. Se colocan etiquetas. Se unen las mangas. Se cose el dobladillo. Se unen los bolsillos. Y finalmente se une la tirilla. Se cose el cuello. Y después pasa al punto número 5, que es la revisión de calidad. Ahí donde se revisa que todo esté bien, que las costuras estén bien hechas, que no se deshile. Y después pasa al punto 6, que es donde pasa ya al canva de salida para continuar trazabilidad o ya sea para finalizar el proceso. Y en las salidas tenemos ya las camisas elaboradas y la conclusión de una etapa perteneciente a las órdenes de producción. Bueno, después tenemos los componentes. Componente número 1 sería el packing list de entrada, que es la hoja de requerimientos y detalles de una orden de producción que consta con la trazabilidad, departamento y número de orden de producción. El punto 2 son los hilos, que es la materia prima y puede ser de origen natural o sintético. Eso va a depender del tipo de tela que se va a utilizar para la elaboración de las camisas. Después tenemos el punto 3, que sería la maquinaria, equipo de costura, corte, serigrafía e impresión involucrada en el proceso de producción. El punto 4 es la orden de producción, que es el documento que incluye la trazabilidad, el destino y el detalle del área. El punto 5 sería la tela, recordando que se reciben bultos de tela, que es la materia, los insumos que ingresan a los muelles de descarga de cada edificio de la empresa. El punto 6 sería la electricidad, que es un recurso vital para el buen funcionamiento de la textilera. Recordemos que todas las máquinas
funcionan con electricidad y pues sin ella sería imposible realizar este proceso. Bueno, como siguiente punto tenemos la tabla que es la valoración de salidas de existencia. Recordemos que en el proceso de producción de una camisa, el método a implementar es el precio de adquisición, ya que al ser una maquila debe comprar la materia prima a otros distribuidores para poder iniciar el proceso de producción de una camisa. Después tenemos el precio promedio ponderado, que recordemos que es el método de valoración de contabilidad que se obtiene para realizar el cálculo del valor medio de las existencias. Aquí se puede ver en la tabla los resultados que hemos tenido, las fechas, el almacén y todo lo demás. Y después tenemos la tabla que nos muestra el FIFO, que significa First In, First Out, primeras entradas, primeras salidas, y que recordemos que es un concepto utilizado en estructuras de datos, contabilidad de costes y teorías de colas. Aquí podemos ver todas las fechas, los conceptos, las entradas, las salidas, el almacén y todos los costos que esto involucra. Y bueno, hasta aquí llega mi parte. A continuación sigue el compañero que nos va a explicar un poco de los dibujos de producción de detalle. Buen día, a mí me ha tocado presentar los dibujos, en específico los dibujos de producción de detalle. A continuación expresamos el dibujo de la máquina de coser de uso industrial, haciendo énfasis en el pie. A continuación, como segundo dibujo de detalle, presento el portacarrete. Continuando con los dibujos de producción, vistas necesarias, que son las especificaciones de todas las piezas con las que cuenta la máquina de coser de uso industrial. Pero para tener una mejor perspectiva de estos dibujos, contamos con los dibujos de detalle, en este caso secciones, cortes, detalles y roturas, presentando como primera pieza el pie de ojal tipo A. Continuando con el pie para sobrehilado G, que es en este caso el que nuestra máquina de coser está utilizando, al igual que el pie móvil, obviamente el pedal, la bobina y el pie para acolchados, que en este caso es de mayor utilidad para momentos de bordado de camisas de tipo algodón. Y también tenemos las dimensiones. En este se pueden apreciar las dimensiones que tiene tanto nuestra máquina en vista frontal y como la parte posterior de la misma. Como siguiente punto tenemos los dibujos de conjunto, que este más que todo es una vista panorámica de todos los detalles de las piezas que conforman nuestra máquina de coser de uso industrial. Finalmente tenemos el dibujo de conjunto despiezado, o mejormente conocido como dibujo explosivo, que es más que todo ver el esquema de cómo estas piececitas son capaces de embonar dentro de nuestra máquina de coser de uso industrial. Gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Oscar y presentaré análisis de preproducción. Tenemos la información previa, aspectos y análisis. Como parte 1 de los aspectos tenemos los requisitos de funcionamiento y o desempeño de las piezas. La máquina de coser industrial debe contar con su mantenimiento preventivo, donde se revisarán aspectos como el aceite, la parte de los empaques, que si las piezas cumplen con el funcionamiento adecuado, que esas no tengan holgura o desgaste. En términos sería que se encuentren en óptimas condiciones y que se encuentre bien calibrada. Tenemos como apartado de los aspectos, el segundo sería posibles requisitos de intercambio. Estos pueden variar según sus materiales, si estos cuentan o no con algún defecto, de ser defectos de piezas o de costura. Se debe solicitar un recut al área de corte. En caso de ser algún defecto de herramientas o maquinaria, se debe contar con un stock adecuado según sean los mínimos o máximos o el tipo de inventario de repuesto, y estos deben ser compatibles con el tipo de maquinaria.
De preferencia, el tipo de repuesto sería un clase A, aunque esto dependerá del proveedor, del área de compras, el área de finanzas, etc. En el caso que de las agujas o las bobinas que ocupan las máquinas en el área de producción, es el mismo departamento de producción el encargado de contar con un respaldo de los mismos, o sea un stock o un almacenamiento en un caso de emergencia. La vida útil esperada en el servicio y condiciones en que funcionará, esto es proporcional al mantenimiento que se le haga a la misma y es equivalente a la calidad de los repuestos. Hablábamos siempre de las categorías, si es clase A, B o C. Si ponemos repuestos clase Z en un ejemplo hipotético, esto influirá bastante ya sea en el funcionamiento, en el tiempo de vida y en la calidad de las piezas. Este puede extenderse o acortar el tiempo de vida de la maquinaria. Una variación adicional en la vida útil de la maquinaria es el uso por el área de producción, donde se toma en cuenta los tiempos de trabajo de revoluciones por minuto a las que se trabaja y cuidando al cuidado de los operarios para sus maquinarias. Tenemos el listado de las operaciones básicas, que si las enumeraríamos en un orden sería instalar la maquinaria de coser, el seteo de la máquina, devanar la bobina y enhebrar el hilo inferior, enhebrar el hilo superior, iniciar la costura, el costurado invertido, la tensión del hilo, las puntadas satinadas, la costura de los ojales, colocar la cremallera, reemplazar la aguja y el mantenimiento que se le da a la maquinaria. Y continuando con la exposición, yo les voy a explicar lo que son los pasos generales en el planteamiento de preproducción. Como primer punto tenemos considérese el uso final de los detalles y el montaje completo. Y en cuanto al análisis, es para la colocación de la pieza, tal como el mecánico debe apagar la máquina, desmontar la pieza superior o el protector de ojos y colocar en el cambio de prensatela. 2. Examínese la necesidad de acabados superficiales, tolerancias y áreas mecanizadas presentadas. En cuanto al análisis, para esto es proporcional a la categoría del repuesto, ya que dependiendo a este sea de clase A, B, C o Z, será el desfase o el fuego entre la unión de las piezas. 3. Analícense las limitaciones impuestas por la forma y las características de los materiales. El análisis para el cambio de repuestos en ocasiones depende meramente de las demandas del mercado o de los periodos de transporte de dichos materiales. 4. Considérense los implementos de sujeción o de fabricación. Análisis. Los elementos de sujeción son válidos en el mantenimiento de las máquinas de coser al igual que la fabricación. Pero si nos enfocamos en el proceso de fabricación, las camisas pueden incluir las agujas como elementos de fabricación. 5. Considérense los problemas potenciales de servicio o de intercambiabilidad. Posiblemente los problemas más críticos pueden ser de tratamiento de las prendas, después de salir del módulo de producción o inclusive del mal manejo de la prenda. 6. Investíguese la posible adaptación de agarraderos, guías, etc. necesarios para la fabricación, la manipulación, inspección o empaque. Para el pensatel existe una gran variedad, ya que cada uno de estos es diferente según sea la operación, el tipo de material en que se esté trabajando. 7. Analícense las probables limitaciones a cambios futuros del producto. Esto dependerá prácticamente de los estilos de ropa y que en el proceso cambie en el futuro, ¿verdad? En cuanto a las conclusiones, tenemos que el proceso de preproducción de una máquina de coser es de gran utilidad, ya que estas brindan productos de consumo diario masivo para la sociedad. Otro punto es el producto que brindan estas máquinas de coser tiene un gran impacto en la sociedad, ya que hablamos de un producto de uso diario. Y como recomendaciones tenemos brindar mantenimiento preventivo y correctivo con frecuencia en las máquinas de coser industriales.
y brindar capacitaciones del modo de uso de las máquinas de coser con el fin de preservar su durabilidad a lo largo del tiempo. Gracias.